Bueno, estamos llegando a Desinteligencia Artificial, otro bloque que hoy tiene un nombre muy ajustado a su contenido, me parece. Marcos Zurita, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Hernán Manoli, ¿estás por ahí? Hola Jime, hola Mario, hola Natalia, ¿cómo andan? Buen Muy día. bien, Hola, estamos. Bueno, ¿qué han traído, compañeros? Bueno, hoy trajimos un libro que se llama Los campos electromagnéticos y abajo tiene un subtítulo que dice Teorías y prácticas de la escritura artificial y está firmado por Jorge Carrión, por el colectivo, no sé si ellos se llamarán colectivo, pero yo le voy a decir colectivo, Taller Estampa, y además como coautor está el GPT-2 y el GPT-3. Ajá. Así es. Robots. Robots también. Es una coautoría de máquinas y hombres. No sabemos muy bien cuál es la máquina y el hombre en estos tres personajes que nombré. Y bueno, y dos cositas nada más para contar de qué va el libro. Jorge Carrión, que según la solapa, o sea que es algo que a él le gusta que digan de él, es escritor, crítico cultural, curador y guionista de cómics y podcast. Se ve que así se define. Mira. Jorge Es Carrión. como una especie de feria ambulante de periodismo cultural, ¿no? Exactamente, me imagino como esos personajes del viejo del lejano oeste que iban con una carreta y eran dentistas, eran la banca de un Necesitas una casino. medicina, te dan una medicina. Si necesitas una herradura, también. También, si querés whisky o rifles también tenían. Había que tener mucho talento para eso, ¿no? Hay que tener talento, ahora ya hay que tener contactos más que talento. Pero bueno, sigamos adelante. Es un libro, como siempre aclaramos, que si lo traemos acá, lo recomendamos. Este disclaimer hoy me parece... Mexicano es Carrión, ¿no? ¿Eh? ¿Mexicano es? No, es no, es español, Es es español. español. Ah, español. Es un autor español, nacido en 1976. Mirá. Sí. ¿De qué va Los campos electromagnéticos? Es un libro además de este año, también aclaremos Bien, eso. eso lo otro. Es un libro en donde la primera parte del libro, digamos un tercio del libro, es todo un recorrido que hace Carrión por diferentes cuestiones de la escritura automática, de Breton, de los surrealistas. Bien. De hecho, le ponen los campos electromagnéticos jugando que se cumplían 100 años del libro del surrealismo Campos Magnéticos que escribe Breton, donde inauguran la escritura automática, que es medio escribir lo que se te viene a la cabeza, casi como llevar la asociación libre del psicoanálisis a la escritura. Y que eso fue en 1919 y ellos en el 2019 empiezan como a pensar este proyecto. Y de entrada el libro, en esa introducción que hace Carrión, se legitima con eso. Se legitiman con con el surrealismo y con el psicoanálisis. Yo voy a dejar acá porque yo creo que Hernán quiere también aportar a este contexto del libro. Bueno, sí, a ver. El libro, como estaba diciendo Marcos, tiene 4 partes. La primera parte es un ensayo de Carrión, salido, digamos, que habla sobre estos temas que decía Marcos, un poco intenta justificar el libro. Después hay otro ensayo, hay otra parte que es el libro que ya supuestamente escribe ChatGPT, Ujú. que se llama Jorge Carrión Espejo, porque es un algoritmo alimentado por este taller estampa, de acuerdo a parámetros y a inputs de textos que le fue dando Carrión. O sea, está pensado un poco conceptualmente para imitarlo a él. Entonces la segunda parte son todas, digamos, frases o preguntas que se le hace y que después, bueno, Carrión las edita para generar un texto. La tercera parte es un ensayo escrito directamente por Jorge Carrión Espejo, que es este algoritmo alimentado por Jorge Carrión y un poco manipulado por el taller Estampa y después editado por Jorge Carrión. Y la cuarta parte es una nueva explicación sobre el libro. O sea que es un libro que tiene 4 partes, y de las cuales hay 2 que están tratando de decir que el libro es interesante y tratándonos de convencer de eso, que uno en realidad lo que pensaría es que si un libro es interesante, no hace falta eso, ¿no? Podemos hablar directamente y después googlear un poco, ya que es un libro sobre un algoritmo o hecho por un algoritmo. Pero no, hay 2 partes que están muy concentradas en defender al libro. Y después, bueno, es un libro que en realidad es una variante, para mí muy interesante, como decía Marcos, de la literatura del yo, ¿no? Porque al final todo es sobre Jorge Carrión. Claro. Y sobre la relación de Jorge Carrión con los algoritmos. Uh-huh. Ahora, para mí tiene un costado también muy inquietante,
este libro y quizás es involuntario esto, y se vincula con que si uno agarra, yo hice el experimento, yo vi que Marcos estuvo jugando ahí un poquito con buscar en ChatGPT algunas cosas. Sí, sí. Yo hice un experimento que es al revés, que es agarrar partes del libro sin saber de dónde eran y leerlas. Ajá. Y la verdad que yo creo que Jorge Carrión quizás se dio cuenta y está haciendo una ironía muy fina, o quizá no, ya es un algoritmo. Claro. Él como persona ya es un algoritmo de generar rosca, de generar contenido sustancial en los medios, de hablar de cultura de una manera un poco pomposa, un poco académica, un poco anacrónica, para mi gusto. Entonces, el libro tiene eso, tiene un rulo sobre el rulo, digamos, ¿no? Porque si uno lee el ensayo de Jorge Carrión que abre el libro, es una cosa que además de contener, a mi criterio, muchísimos errores, que después si quieren nos vamos a detener un poco, creo que Marcos también estaba apuntando a eso, no tiene ningún sentido, digamos, ¿no? Es como una vulgata digamos, de una jerga académica que está muy emparentada con el discurso curatorial de arte contemporáneo, que es otro discurso abyecto. Y bueno, lo que termina pasando, y ahora ya cedo de vuelta la palabra, y les pregunto también a ustedes un poco qué les pasa con eso, es que para mí la principal virtud del libro es que es malísimo. Y hay veces que prefiero los libros tan malos como este. No, ese es. Porque sirven para hacer comentarios, para que nos preguntemos por el GPT y todo. Y entonces me parece que hay un valor muy profundo de la intervención, que uno entiende por qué una editorial tan buena como Caja Negra lo publica. Porque es un libro tan malo que nos hace pensar. Totalmente. La primera cosa que yo tengo anotado acá en mis apuntes es un libro para pelearse en los márgenes, que siempre uno, no sé si ustedes son de pelearse en los márgenes, yo me peleo mucho. Me peleo con dibujitos. Pero vos lo escribís, ¿o no? Es que te estabas peleando literalmente. Yo me peleo en los márgenes, pongo dos signos de pregunta y un signo de exclamación, digo cualquiera, selecciono un párrafo, digo cualquiera, y así, este libro está lleno de cualquieras y signos de exclamación. Yo escribo mucho en los márgenes, pero no suelo pelearme. Cuando me empiezo a pelear, ya lo dejo, digamos. Sos más... No tenés tolerancia. Claro. Okay. Es un margen como un amigo. Como un poco margen. Es un margen de interés. Un margen de... bien. Sí, no, pero pelearme y... Claro, cerrás la puerta y te vas. No me relaciono con los libros como juez. Claro. ¿Cuántos márgenes negativos? No soy juez de los libros. Pero no es ser juez. No sos un juez, sos un verdugo. Exactamente. Totalmente. Muy bien. Bueno, mira cómo salen las personalidades acá hablando del libro. Por eso es muy bueno el libro de Carrión. Acá hay una anotación que dice malísimo al lado. está Jiménez leyendo el libro que... Bueno, es así. Para que vean que es verdad lo que uno dice acá, ¿no? Vuelvo a esto, y un poco para hablar del tono del ensayo, que es la presentación del libro, que es un ensayo largo, no es un prólogo, es como algo bastante más largo. Es como un artículo de revista Enie que dura 50 páginas, es realmente una tortura. Totalmente. Por ejemplo, en un momento pone de ejemplo a Alejo Carpentier sobre lo real maravilloso, a García Márquez sobre el realismo mágico y su influencia de esto en Rushdie, Isabel Allende, Toni Morrison y Haruki Murakami. Esos son los hashtags. Es la jarra loca de la vulgata cultural. Y inmediatamente después de eso, dice, pero además también, fuera de la literatura, esta influencia está en David Lynch, en Charlie Kaufman, en el estudio Ghibli, y en Yayoi Kusama, la señora que pinta lunares, y Bob Esponja. Nah. Entonces, pero un poco ¿la influencia de qué? Ahí ya me perdí confirma nuestra hipótesis de que la primera parte fue escrita por un algoritmo perverso y mucho peor. Totalmente. Porque el otro, la verdad, las partes que están escritas supuestamente por el verdadero Jorge Carrión Espejo, tienen alguna, o sea, es como una cosa que si hubiera durado 3 carillas hubiera sido divertida, ¿no? Tiene alguna cosa también medio poética, un poco surrealista de cómo el algoritmo va construyendo algunas frases, cuando se empieza a repetir y cuando uno ya leyó 8 carillas de eso se quiere suicidar. Claro. Pero esto ni siquiera tiene eso. O sea que el algoritmo primero es más malo todavía que el segundo. Y hay una cuestión después que dice, para decir como que está vigente la cuestión del surrealismo. A mí me sorprende. El surrealismo me parece, con todo el respeto que me merece el surrealismo, es algo totalmente, no sé, ido en el tiempo, quedado, que la vencido. La interpretación que hace del surrealismo es realmente delirante, porque el surrealismo, con toda esta cosa de la automatización y de agarrar el discurso, digamos, de una manera, entre comillas, espontánea desde el inconsciente, es una propuesta
muy humanista, Ujú. radicalmente humanista. ¿Por qué? Y todo lo de ChatGPT y toda la posición de Carrión tiene un poco la idea de que las máquinas van a terminar escribiendo como las personas, Sí. ¿no? Es algo que cuanto más uno usó ChatGPT, más se da cuenta que no va a pasar nunca. Sí. Entonces ya parte de dos premisas que están mal. Sí. Una, que el surrealismo es lo mismo que la inteligencia artificial. Y otra, que la inteligencia artificial se va a parejar con lo humano. Ujú. Ya son dos premisas que están mal, pero que no se sostienen desde ningún lugar. Se sostienen desde el sesgo que me parece que él en un momento empieza a hablar de inteligencia artificial, empieza a hablar de pulpos y de plantas, ¿no? Y como inteligencias diferentes, que no son como las nuestras, las humanas, son otras inteligencias. Y ahí confunde, Bueno, ahí se manda una que es que confunde inteligencia con dato, que es increíble eso. Como que más dato, más inteligente. Es algo Total. increíble pensar eso. Pero me parece que jugando un poco con esto del psicoanálisis y todo, lo que él se confunde, si el surrealismo llega al inconsciente, vamos a ponerlo así, en el inconsciente están las contradicciones y está la cuestión de lo más profundo, y si pensamos en las teorías psicoanalistas más clásicas de Freud, pensando ahí en que está el ello, digamos ahí, él confunde el ello con el yo. Y es increíble eso, porque el chat GPT y todo esto es claramente yo, es todo yoico, no hay inconsciente en el algoritmo. Claro. Y en lo humano se supone que es la dimensión que más o menos nos salva y nos condena, digamos, en partes iguales. O sea, ustedes dicen que la inteligencia Realmente, artificial... en el algoritmo no hay duplicidad, digamos, Ujú, ¿no? claro. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Marcos. Es puro yo, es puro ello, lo que sea, pero es algo que hay un conjunto de operaciones matemáticas que se hacen por detrás, que son inaccesibles al lenguaje y a la experiencia humana, porque ni siquiera los programadores entienden qué es lo que hacen los algoritmos, y después está esa cosa pura yo, pura ello, pero no está la ambigüedad Ujú, que es inherente que uno pensaría del humano, ¿no? ujú. No, pará, pero a ver, yo tengo una discusión para entender, más allá de bardear a un libro o de... Ya te salió el verdugo. No, porque la discusión Ahí salió el verdugo. Nosotros no estamos variando, Claro. estamos Estamos dialogando. Por eso, pero La obra. la discusión me parece que, si entiendo bien, sería algo así como la inteligencia artificial viene con una promesa para la literatura, para la expresión en general, que es la de proponer una nueva idea de inteligencia, una nueva dimensión de la inteligencia, un nuevo horizonte para la inteligencia, ¿no? Por eso se vincula con los intentos que hubo de superar precisamente a la lógica del individuo como creador, Ujú. ¿no? Y aparece otra idea. Entonces, yo sí creo que ahí hay como una gran búsqueda histórica del arte, incluso de la filosofía, ¿no? Que decía por qué la inteligencia se debe reducir a la inteligencia humana y encima a la inteligencia individual, porque todo el que piensa es un individuo, por lo menos en la forma moderna, digamos, del pensamiento. Ujú. ¿En qué sentido esto como que no sería así? Usted dice que la inteligencia artificial en definitiva es un pliegue de la inteligencia humana, Sí, que tiene menos riqueza que la inteligencia humana todavía. sí. No, Pero no hay se pregunta trata abierta de qué trata significaría hablar de eso. riqueza o de jerarquizar. La inteligencia humana y la inteligencia artificial son diferentes. La inteligencia humana es colectiva Ujú. y su potencia se despliega en la lectura, que la lectura es colectiva. La escritura, en el caso de la inteligencia humana, es un acto que, si bien se nutre de fuentes colectivas, es individual. Lo que hace interesante a la lectura de algo escrito, por eso yo creo, y discúlpenme que tal vez no coincidan, todos los proyectos de escritura colectiva, literaria, han fracasado de la misma manera que fracasó este libro de Carrión, digamos, ¿no? Pero por eso, porque vos decís que Hay algo de la huella individual que opera en la escritura. Después la lectura, obviamente que es una potencia colectiva y que el arte avanza colectivamente. por eso vos lo que decís es que la escritura es un acto eminentemente e inevitablemente individual, que no hay un horizonte posible una escritura que no sea individual. Sí. Bien. A mí me parece que tiene que ver con la singularidad. Lo singular es lo interesante. Entonces Exactamente. cuando lo colectivo es interesante es porque es una suma de singularidades que se potencian. Claro, pero Cuando lo colectivo es simplemente nivelar para abajo, que todos sea una cosa homogénea, deja de ser interesante. la pregunta es si la singularidad solamente su forma es lo individual, o si hay otras formas posibles de la singularidad Y humana, que no sea individual. además. Hablando de la Humano. singularidad, Jorge Carrión en este libro trafica el concepto de singularity, Ajá. porque toda la gente que profesa esta religión de que la inteligencia artificial es superior, digamos, y de que la inteligencia artificial va a terminar emulando a lo humano, que por supuesto yo no creo, es que el advenimiento de la singularidad
es cuando la inteligencia artificial supera a lo humano en los términos propiamente humanos y se construye como una fuerza superior que rige los destinos de la humanidad. Digamos. Entonces, hay una teoría que dice eso, y con la cual Carrión tiene una relación ambigua, ¿no? Porque por un lado, una parte de su bibliografía del algoritmo Carrión, no el espejo, sino el Carrión humano, dice que hay que ser progresista y hay que estar en contra de las compañías. De hecho, él escribió un libro contra Amazon. Pero por otro lado está un poco fascinado y espera ese advenimiento transhumanista de la singularidad tecnológica. Y entonces está haciendo equilibrio entre esas dos cosas el libro, ¿no? Porque no quiere ponerse en contra de la tecnología, pero tampoco puede ponerse a favor. Y también es interesante ver esa tensión. Claro. Él, por ejemplo, dice que en el futuro se van a publicar libros escritos por máquinas en colaboración con personas, como pasa con el ajedrez, ¿no? Y que la escritura algorítmica va a convertirse en una artesanía. Lo cual para mí es una hipótesis absolutamente disparatada. Primero porque el ajedrez no tiene nada que ver con la literatura. Claro, totalmente. El Go también lo pone de ejemplo. Y segundo, porque el día que una máquina puede escribir una cosa como Harry Potter, ahí lo puedo llegar a considerar. Pero no, hay otro libro que publicó también Caja Negra, creo que instigando un poco este tipo de polémicas, de Kenneth Goldsmith, que ahora no recuerdo su título, pero es también sobre experimentos con literatura. Son unas cosas tan aburridas, tan poco interesantes, que me parece que más que objetos culturales en sí, lo que expresan es una manera de tramitar la cultura de las artes por parte de una pequeña élite subsidiada por las universidades, cuando el mundo está avanzando en otras direcciones y el discurso de la autonomía del arte y todo lo que vienen diciendo se empieza a agotar un poco. Igual es interesante, pensando en lo que decía Mario hoy, escuchándote un poco esto, decir, bueno, la pregunta abierta de cuál podría ser la singularidad de una inteligencia artificial, sin que eso tenga que ser o superior o inferior, como abriendo algo, porque si no está todo pensado igual desde los márgenes del hombre, con cómo debería ser la literatura. Y digo, la pregunta quizá más interesante es lo otro, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo inesperado y qué puede surgir ahí? Saliéndose de lo establecido, ¿qué debería ser? Como que por ahí incluso la pregunta del libro es muy como, bueno, esto debería ser así o no con lo que ya está construido y no en base a algo nuevo que pueda generarse. Sí, qué sé yo, me parece que igual es que surja algo nuevo y que sea leído por los robots como algo nuevo. O sea, esa es la sorpresa. Porque si no, estamos nosotros leyendo todo esto. O sea, se humaniza al toque. Somos la media roja entre la ropa blanca del lavarropas. O sea, no hay forma de que esto no se tiña de rosa. Qué gran metáfora. Pero bueno, Daniel Melero, que es un gran pensador, además de músico y demás, decía que en el mundo de los datos, esto lo decía hace como 20 años, que cada vez que había más datos y todo el mundo tenía acceso a los datos, el valor iba a estar en la curaduría de esos datos. O sea, y eso es algo singular. Porque ¿cómo es que vos elegís un dato? ¿Cómo los distribuís en importancia y demás? Eso tiene que ver con cierta sensibilidad que para mí es singular. Hoy es el debate singular contra el colectivo. No, singular, claro. Igual yo quiero decir otra cosa con respecto a lo que ustedes dicen. Yo creo que la literatura, que para mí es el arte superior, digamos, está por encima de todo el resto de las artes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el sentido, con la empatía y con la experiencia humana. Entonces, yo creo que Carrión se escribe entre una tradición de pensadores, cuyo exponente local es César Aira, que siempre sale César Aira y nunca hablamos de César Aira, es como el general Anís. Que piensan que la literatura está atrasada con respecto a las artes visuales. Tienen como una especie de complejo de inferioridad, de que la literatura está atrasada con respecto a las artes visuales. Y entonces la idea es que la literatura tiene que parecerse a las artes visuales, cuando es totalmente al revés. Claro. En las artes visuales puede llegar a ser interesante la edición, para mí. Claro, la escritura como edición. O la mixtura, o incluso algo que se puede hacer automáticamente con inteligencia artificial dentro del campo de las artes visuales, para mí puede llegar a ser interesante. Pero puede haber un discurso literario que le dé sentido. Entonces, comparar esta idea de que la literatura atrasa con respecto a las artes visuales y todo eso, es una idea que ya de por sí atrasa, porque demostró ser falsa. Entonces, yo lo que creo es que la literatura expresa algo extremadamente humano, extremadamente singular,
cuando leemos un libro nos interesa saber la historia de la persona que lo escribió, digamos, esa idea fetichizada por la universidad y por el estructuralismo francés de los 60 y de los 70 del texto es falsa y fracasó como proyecto cultural. Entonces, es algo completamente diferente. Está matando a todos. Muchos mitos, hoy es un antes y un después. Y creo que este libro arrastra todos esos errores de una manera muy simpática, porque yo quiero decir que yo leí un libro de Carrión, para que no digan que lo estamos matando, que se llama Tele Shakespeare, que es sobre las series. Me pareció muy bueno. Me parece que Carrión tiene ideas como ensayista. Entonces, que se haya metido en este berenjenal, me parece que le agarró como una cosa de FOMO, ¿no? Sí, totalmente. De estar al día, de miedo a perderse algo. Vamos a. Sí. Claro. Sí, yo pensaba, ¿no? Igual, ¿por qué sería interesante leer, por ejemplo, una ficción escrita por un robot, ¿no? Ujú. Es la misma pregunta. Y digamos, si tuviera 100 libros en la mesa de luz, el del que escribió el robot, ¿lo pongo primero o lo pongo último? Creo que lo pongo último, digamos, pero bueno, tiene que ver con esto que decía Hernán. Lo que pasa es que... No, pero yo lo pondría así, porque si no también, para mí hay una provocación evidentemente en esto y es un tipo de... Contrario a lo que me parece que dice Hernández, hay algunas intuiciones del estructuralismo de los 60 y los 70 que parecerían reponerse todo el tiempo y ya concretamente como algo, ni siquiera un sueño utópico, sino como algo material. Y la pregunta es si se puede ver eso menos desde la cuestión, ahí es donde yo digo, si la promesa de trascender lo individual o atravesarlo, para no decir trascender hacia Dios, que también podría ser, la vuelta de... si nos pone más allá del individuo, porque por ejemplo, si la escritura es solamente y fundamentalmente, y la riqueza de la escritura es siempre individual, o hay que pensar en la literatura solo como consumos, qué es lo que yo quiero leer o lo que no quiero leer, y no qué es lo que se puede expresar o no se puede expresar. Yo creo que la singularidad va siempre de la mano de lo común, cuando lo individual te lleva a la relación entre individual y colectivo. Por eso me parece que siempre el riesgo es el de, bueno, acá se viene un totalitarismo, y es lo que tenemos que evitar, porque si se aplaca o se arrasa al individuo, siempre viene la primacía de lo colectivo que destruye a lo individual y eso es totalitarismo. Y yo creo que hay otra promesa en juego siempre, que es la relación entre lo singular y lo común. Y cómo, en realidad, el individuo no es más que la expresión de algo que nos trasciende por mucho y que es mucho más rico. Y cómo hacemos para ser vehículos de expresión de algo más potente y no... ¿Se entiende? Mario, a mí también me gusta Spinoza, pero lo que yo digo es lo siguiente. Sí. Es eso, pero eso es el acto de lectura. La literatura es algo individual que habilita una discusión colectiva sobre el sentido de la existencia. Su fuente es individual y su modo de apropiación y de, digamos... Eso no la manera en la que la literatura vive es colectiva. Eso no significa que ese individuo sea un tupper adentro de un freezer que está escribiendo. El individuo también es una expresión. Hay una relación dialéctica entre el individuo y la comunidad de lectura, por supuesto. Igual es un novelón, el tupper en el freezer. Le digo, el tupper en el freezer es una renovela. Lo descongelan, lo vuelve a congelar, entonces cuando se descongeló se infectó de una bacteria, después mata a todos. Está buenísimo. Y una última cosita, una pequeña puntita que quiero hablar acá, es que Carrión escribió un libro sobre Amazon, que también es interesante, y acá habla un poquito en algún momento mal de Elon Musk, pero para mí es un gran personaje de la inteligencia artificial, que hablar de inteligencia artificial sin hablar de él, es como hablar de nazismo sin hablar de Hitler. ¿Y quién es? Peter Thiel. ¿Quién es? Algún día vamos a hablar de Peter Thiel, que es el gran ideólogo, digamos, del anarcocapitalismo norteamericano, financiador de muchísimas startups. Wow. Tiene un cameo breve en la serie sobre Spotify. Y me parece que distraerse con Zuckerberg o con Elon Musk es perder de vista a Peter Thiel. Y yo creo que Carrión sabe quién es Peter Thiel. Y entonces me llama la atención que no haya hablado de él. Bien, con este sentido de homenaje a los ausentes, yo voy a decir dos cosas. Una recomendación de cine. Hay una película que se llama Computer Chess, que es de Buchalski, que Buchalski ahora está haciendo películas muy malas, pero esa es muy, muy linda y tiene que ver con esto del tema que estamos hablando. Se llama Computer Chess, se debe conseguir por ahí. Y después, para cerrar, un juego que hice, me metí en el chat GPT y le dije que escribiera una mala crítica de los campos electromagnéticos de Jorge Carrión.
Y el robot me dijo, desde el principio el libro adolece de una falta de rigor y profundidad en el tratamiento del tema. Wow. Carrión se limita a ofrecer una explicación superficial de los conceptos básicos, sin ahondar en detalles importantes que podrían haber enriquecido la comprensión del lector. Y es mucho más largo, porque hay algo que es interesante, que al ChatGPT vos le decís cualquier cosa y nunca te dice no sé. Nunca te dice Claro. no sé, parece un tuitero. Pero es jugado, ¿eh? No es objetivo, es como... Y se no, está no. defendiendo también. No, pero Es de en los mi parámetros banda, le puso verdugo de mi negativa. banda. En los parámetros le puso negativa, ¿eh? Claro, yo le puso dije negativa en el título. Digo, en ok. resumen, es una obra que no cumple con las expectativas de una divulgación científica de calidad. ¿Viste? Y después le pregunté, para cerrar, al ChatGPT qué aportes hacía la cultura, la columna de Hernán Banoli y Marco A Zurita ver. en Crisis Revista, y el chat dijo... ¿Positivo o negativa? No le dije nada. Ah, Ahí mirá. que sea objetivo. Ah, claro, ahí Y sí dijo, tiene subjetividad. Hernán Banoli y Marco Zurita son reconocidos críticos y ensayistas que han realizado importantes contribuciones al ámbito cultural. Vamos. Sus opiniones y análisis de diversos temas han enriquecido el debate y fomentado la reflexión en la esfera cultural. Después ahí hace como un punteo de lo mejor de Banoli y lo mejor de Zurita, que es ridículo. El ChatGPT no sirve para nada. Ridículo todo. Encima que habla bien de ustedes, no lo quieren. No, malísimo, porque nos chupa las medias. Pero bueno, nada, es eso. Para mí es un divertimento. Y vamos a cerrar con una canción de Velvet Underground que se llama Alguna clase de amor, que en algún momento Lourdes canta que entre el pensamiento y la expresión yace la vida.